Descubre una historia que te llegará al corazón, un padre dispuesto a todo, una niña atrapada en el miedo y una verdad que nadie quiere escuchar. Cuando el silencio se rompe, la lucha por justicia apenas comienza. ¿Qué harías si descubrieras que tu hijo está sufriendo y nadie te cree? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te lo vas a perder? El olor a café amargo llenaba el pequeño apartamento, mezclándose con el sonido amortiguado de la lluvia contra la ventana. Antonio hizo girar la cuchara dentro de 1900. La taza sin prestar mucha atención. Sus ojos estaban fijos en la puerta del dormitorio de Lucía, que estaba entreabierta. Desde que murió su esposa, aprendió a interpretar los silencios de su hija tanto como sus palabras, y ese silencio particular, pesado, denso, cargado de algo que aún no podía nombrar, había estado allí durante semanas. Al principio pensó que era solo una etapa, pero luego llegaron los cambios, la mirada siempre baja, los sustos repentinos, las peticiones de no ir a la escuela. Había intentado preguntar, pero lo único que pudo obtener como respuesta fue un murmullo, una mirada vacía o aquella extraña frase que se repetía una y otra vez. Si me porto bien, no me gritará. Esa mañana, mientras ayudaba a Lucía a ponerse el abrigo, notó lo tensos que estaban sus hombros, como si quisiera desaparecer en su propio cuerpo. El instinto paternal gritó más fuerte que nunca. Pero el instinto no era una prueba, y Antonio lo sabía mejor que nadie. Su trabajo como mecánico le había enseñado a confiar en sus sentidos, pero también a buscar evidencia antes de sacar conclusiones. Entonces, cuando cogió la mochila de su hija para comprobar si todo estaba allí, metió una pequeña grabadora en el bolsillo lateral. Si había algo mal, él lo descubriría. Y si tenía razón, Dios del cielo, no sabía qué haría. El colegio de Lucía estaba a pocas cuadras del apartamento, pero la caminata nunca le había parecido tan larga a Antonio como esa mañana. Sostuvo con fuerza la mano de su hija, sintiendo sus deditos fríos e inquietos apretar los suyos de vez en cuando. Cuando llegaron a la puerta, Lucía dudó. Sus ojos recorrieron la fachada del edificio como si buscara un escondite. ¿Quieres que hable con alguien, hija?, Antonio preguntó en voz baja, tratando de sonar tranquilo. Ella simplemente negó con la cabeza y lentamente soltó su mano, caminando hacia la entrada como si estuviera avanzando hacia un campo minado. Se quedó allí, observándola hasta que ella desapareció por los pasillos. Sintió un peso en el pecho y volvió a sentir que estaba fracasando como padre. Esa noche, Antonio esperó a que Lucía se durmiera antes de tomar la grabadora oculta. Se sentó a la mesa de la cocina con el corazón acelerado y conectó el pequeño dispositivo a su computadora. Tenía las manos sudorosas cuando presionó reproducir. Al principio, solo los sonidos habituales de un aula, sillas raspando, niños murmurando. Entonces vino la voz, duro, severo, cargado de cruel autoridad. Los niños tontos como tú nunca aprenderán. Antonio sintió que se le helaba la columna. Poco después se oyó un ruido agudo, algo golpeando con fuerza una superficie. ¿Mesa? ¿Gobernante? ¿Piel? No tuvo tiempo para pensar. Entonces oyó un susurro vacilante. La frágil voz de Lucía. Lo siento, profesor. Yo lo intenté. Otro chasquido. El silencio que siguió fue aún peor que cualquier grito. Antonio permaneció inmóvil mirando fijamente la grabadora como si fuera un animal venenoso a punto de atacarlo. La sangre le latía con fuerza en las sienes y sus manos antes firmes temblaban mientras apretaba los puños. Sabía que había profesores estrictos, sabía que algunos niños podían exagerar, pero esto era diferente. Fue una crueldad. Abusos flagrantes contra niños indefensos y su hija estaba en medio de ellos. Un calor furioso se elevó en su pecho, quemando cada pizca de duda que aún pudiera existir. Se levantó tan bruscamente que la silla se cayó hacia atrás, resonando en el silencio de la cocina. Necesitaba actuar, ahora.
Al día siguiente, Antonio no perdió el tiempo. Tan pronto como Lucía entró a la escuela, fue directamente a la oficina y exigió hablar con el director Herrera. El hombre lo recibió en su oficina con una sonrisa profesional, pero sus ojos fríos mostraban impaciencia. ¿En qué puedo ayudarle, señor Antonio? La voz era educada pero vacía. Antonio no se anduvo con rodeos. Sacó la grabadora de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Escucha esto. Herrera arqueó una ceja y dejó escapar un suspiro exagerado, como si estuviera lidiando con otro padre neurótico. ¿Tiene alguna prueba concreta? Porque, que yo sepa, los niños exageran, se inventan historias. Antonio se inclinó sobre la mesa con los ojos centelleantes. ¿Esta grabación es lo suficientemente concreta para ti? Herrera miró la grabadora, pero no hizo ningún movimiento para recogerla. En lugar de eso, cruzó los brazos con una sonrisa cínica en su rostro. Tenga cuidado, señor. Antonio, las noticias falsas pueden tener consecuencias. Al fin y al cabo, el bienestar de Lucía está en juego. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llevando consigo una amenaza apenas velada. Antonio sintió que su ira aumentaba como una ola a punto de estrellarse. Él sabía lo que había detrás de esas palabras, el intento de intimidarlo, de hacerle retroceder. Pero él no se rendiría. Lucía estaba sufriendo y él haría lo que fuera para proteger a su hija. No me iré hasta que me... «Escuches», dijo con firmeza, sin apartar la mirada del director. La mirada de Herrera se endureció, pero él simplemente agitó su mano con indiferencia. «Estás armando un alboroto donde no hay necesidad». Antonio, con la grabadora todavía sobre la mesa, se puso de pie. La conversación no llevaba a ninguna parte y él sabía que solo había una opción: seguir adelante, sin miedo. Salió de la oficina con el corazón latiéndole con fuerza, pero con la mente despejada. Al salir de la escuela, llamó a Carlos, su amigo de muchos años, para explicarle la situación. Carlos no lo dudó. «Lo solucionaremos, Antonio. No dejaremos que pase desapercibido». Si esta historia te ha impactado, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte al canal para más historias como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que merecen ser contadas. Con la ayuda de Carlos, Antonio logró ponerse en contacto con Diego Ramírez, un periodista de investigación conocido por su valentía al enfrentar grandes casos de corrupción e injusticia. Al principio Diego se mostró escéptico. Casos como este, pensó, podrían ser simplemente malentendidos o disputas personales. Pero cuando escuchó la grabación, la expresión escéptica en su rostro se transformó en una mezcla de incredulidad e indignación. «Si esto es cierto», dijo con una seriedad que Antonio no esperaba, «no podemos dejar que quede impune. Voy a investigar». Diego tenía el poder de darle visibilidad al caso, y para Antonio esa era la única oportunidad de lograr justicia. En los días siguientes, la situación evolucionó rápidamente. Diego logró entrevistar a algunos testigos más, y con la ayuda de Carlos recolectaron más grabaciones que probaron el abuso de Valdés. Las madres de otros niños que al principio se mostraban indecisos empezaron a abrirse. El sentimiento de rebelión comenzó a extenderse por toda la ciudad y pronto la historia fue publicada en un periódico local. Acusación de abuso infantil en escuela de prestigio. Padre expone grabaciones impactantes. Se leía en el titular. La repercusión fue inmediata. Los padres indignados comenzaron a buscar información y la comunidad escolar se vio invadida por una ola de protestas. Pero, a pesar de la presión, el director Herrera todavía intentó restarle importancia a la situación. Su intento de negar las acusaciones fue en vano. El momento más decisivo llegó cuando, tras una semana de protestas y titulares,
Antonio, ahora acompañado por decenas de padres y periodistas indignados, regresó a la escuela para confrontar personalmente al profesor abusador. El pasillo de la escuela estaba lleno y la tensión en el aire era palpable. La señora Valdés, con su mirada arrogante, estaba parada en el centro de la sala de profesores, pero el miedo era evidente en su postura rígida. Mientras sus padres comenzaban a reunirse, ella trató de mantener la compostura, pero sus manos temblaban levemente. La voz de Antonio cortó el silencio. No volverás a hacerle daño a mi hija ni a ningún otro niño. Valdés intentó disimularlo, pero su rostro estaba pálido. Las palabras ya no salían con la misma seguridad. «Eso es absurdo. Los niños mienten», gritó, pero su voz, antes imponente, ahora temblaba. Fue en este punto cuando surgió la grabación más reciente. Otro padre, que sospechaba, había escondido un teléfono celular en el aula. Cuando se reprodujo el audio, la diferencia fue marcada. Más gritos, insultos aún más violentos, y luego un sonido agudo, una bofetada, seguida de llanto. La expresión de Valdés se distorsionó de horror al escuchar su propia voz, y el entorno se convirtió en caos. Las cámaras disparaban sin cesar, capturando el momento de la revelación. El rostro del maestro estaba contorsionado por la desesperación, pero la verdad estaba allí, expuesta a la vista de todos. Ya no había manera de negarlo. La policía llegó rápidamente y se llevaron a Valdés esposada. Su grito de protesta resonó por el pasillo, pero nadie más la escuchaba. El director, Herrera, que hasta entonces parecía tan seguro de sí mismo, se quedó quieto, observando la escena con los ojos muy abiertos. Intentó permanecer impasible, pero su expresión delataba el miedo que ahora lo consumía. Mientras el docente era retirado del lugar, intentó dar una última justificación tratando de minimizar la situación. «Todo esto es una trampa», gritó, pero la autoridad policial y la presión de los medios de comunicación le impidieron seguir adelante. El peso de la corrupción y la omisión que cargaba sobre él finalmente lo alcanzó. Ya no había escapatoria. En los días siguientes, la escuela se vio obligada a emitir un comunicado formal. El maestro fue despedido inmediatamente y el director fue removido de sus funciones y está siendo investigado por su complicidad en el encubrimiento del abuso. Para muchos, esto parecía una victoria, pero Antonio no sintió un alivio inmediato. Las cicatrices de todo aquello aún estaban frescas. Mientras luchaba por lidiar con las consecuencias emocionales de Lucía, sabía que la batalla por la justicia no era solo contra la maestra y el director, sino contra un sistema que permitía abusos de poder en nombre de la autoridad. Sin embargo, una cosa estaba clara: había ganado esta pelea. Lucía finalmente estaba a salvo. Lucía, sin embargo, aún no estaba completamente libre del miedo. Durante algunas semanas se despertaba en mitad de la noche, asustada por pesadillas que parecían no tener fin. Su pequeña figura, acurrucada, bajo las sábanas con los ojos abiertos por el terror, todavía era un reflejo del trauma que llevaba consigo. Antonio, aunque agotado por la pelea, se esforzaba por estar a su lado todas las noches, consolándola, tomándole la mano, prometiéndole que nada malo volvería a suceder. Pero sabía que la recuperación sería un proceso lento y doloroso. Se había hecho justicia, pero las cicatrices emocionales dejadas por Valdés y todo el sistema que intentó protegerla no se borrarían de la noche a la mañana. Fue un día soleado, unas semanas después, que Antonio la encontró en el patio trasero, sentada en silencio, con una hoja de papel en blanco frente a ella. Al acercarse, se dio cuenta de que Lucía dibujaba con cuidado. El dibujo era sencillo, pero con un significado profundo. Una chica cogida de la mano de un hombre, ambos bajo un sol radiante. Fue como si finalmente hubiera comenzado a liberarse del peso que había estado cargando. Antonio se arrodilló a su lado,
con el corazón pesado, pero una sensación de alivio comenzaba a instalarse. «¿Papá?», dijo mirándolo con una sonrisa tímida. «Sí, mi amor», respondió con la voz ronca y la barbilla temblorosa. Lucía lo miró un instante como si sopesara sus palabras. Luego, con una sonrisa aún más amplia, dijo: «Me gusta mi nueva escuela». Esos pocos momentos con Lucía en el jardín cambiaron todo para Antonio. El dolor, la rabia y la frustración de los últimos tiempos comenzaron a dar paso a un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La lucha había sido larga, la verdad había sido expuesta y, aunque el proceso de curación todavía era incierto, sentía que su hija estaba comenzando a volver a ser la niña feliz y curiosa que él conocía. Incluso en las pequeñas cosas, una sonrisa tímida, una mirada más segura, un nuevo diseño con colores más vibrantes, podía ver que su batalla había valido la pena. Lucía estaba reconstruyendo su confianza, paso a paso, y lo más importante, estaba confiando nuevamente en él. El peso de la lucha todavía estaba sobre sus hombros, pero ahora, junto a Lucía, Antonio sabía que el impacto de todo ello había sido transformador. Tal vez nunca comprendería del todo la magnitud del dolor que ella había sentido, pero lo que importaba ahora era que juntos estaban empezando a superarlo. Cuando la abrazó, sintió la ligereza del momento, como si el sol finalmente brillara más, iluminando los días oscuros que habían vivido. Lo que una vez parecía una pérdida irreparable ahora parecía una promesa de algo mejor. Antonio sabía que su viaje no había terminado, pero ese día sintió, por primera vez en mucho tiempo, que todo estaría bien. Él había ganado, y Lucía también. Los días siguientes fueron más tranquilos, aunque la curación emocional de Lucía fue un proceso gradual. Empezó a mostrar signos de recuperación. Se permitió volver a jugar con otros niños. Empezó a participar en conversaciones y, lo más importante, dejó de encogerse cada vez que alguien levantaba la voz. Antonio siguió este acontecimiento con una mezcla de alivio y vigilancia. Sabía que no podía forzar nada. Cada pequeño paso que daba Lucía era una victoria. También sintió el peso de las semanas de lucha, el coraje que ella y él necesitaban para enfrentar la realidad. El sentimiento de haber expuesto la verdad, de haber hecho lo correcto, finalmente comenzó a extenderse por su vida de una manera más tangible, como una nueva base sobre la que podía construir el futuro. El impacto de ese caso en 1960. La comunidad fue inmenso. Los padres de otros niños comenzaron a cuestionar y a mirar más de cerca las instituciones a las que confiaban sus hijos. La historia de Antonio y Lucía se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia. Para él, sin embargo, lo que más importaba era ver a su hija en paz, sonriendo por fin más a menudo, libre del peso que la había dominado durante tanto tiempo. Sabía que, aunque la sociedad aún tenía mucho que cambiar, sus vidas estaban en un nuevo comienzo. Ya no había miedo en los ojos de Lucía cuando se despertó por la mañana y cuando dijo, aquella mañana de domingo, que le gustaría ir al parque a jugar. Antonio sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en el lugar correcto. ¿Qué harías tú en el lugar de Antonio? Contadnos en los comentarios y no olvidéis activar la campanita para que no os perdáis nuestras próximas historias llenas de emoción y reflexión. Antonio, mientras observaba a Lucía jugar con otros niños en el parque, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El miedo que se había apoderado de él con cada mirada que intercambiaba con su hija parecía haberse disipado. Se dio cuenta de que, incluso con las cicatrices que quedaban, Lucía estaba encontrando una manera de volver a vivir, con más ligereza, con más esperanza. A veces, ella todavía permanecía en silencio, pero ahora era diferente. El silencio surgió de la reflexión,
no del Sabía miedo. desde el principio que la batalla no era solo contra Valdés o Herrera, sino contra el sistema que permitía a gente como ellos continuar con sus acciones impunemente. Y en ese momento supo que la mayor victoria no era solo el castigo de los culpables, sino la restauración de la paz en la vida de su hija. Se quedó allí, mirando a Lucía correr de un lado a otro, sin la sombra de los traumas pasados, y se encontró sonriendo. Solo verla sonreír y jugar como cualquier otro niño era un recordatorio constante de lo que había logrado. Y cuando la tarde cayó y la luz dorada iluminó el parque, Antonio sintió que finalmente podía dejar atrás el pasado. Sabía que no todo sería perfecto, pero también sabía que había hecho todo lo posible para que Lucía tuviera la oportunidad de reconstruir su vida, lejos del terror que una vez la había invadido. Su lucha no había sido en vano. Ese día en el parque fue un hito para Antonio. El sentimiento de victoria sobre algo mucho más grande que él mismo, de haberse enfrentado a un sistema corrupto y de haberle dado voz a su hija, finalmente comenzó a apoderarse de su corazón. Sabía que el verdadero cambio no estaba solo en la detención de Valdés o en la destitución de Herrera. El verdadero impacto fue cómo sus vidas se habían transformado, cómo Lucía estaba redescubriendo su esencia. Aún con los desafíos que pudieran surgir, Antonio estaba seguro de que su hija nunca volvería a sentir el miedo que la había paralizado. Y a medida que la vida volvía a la normalidad, él sabía que la curación era un proceso continuo, que lo haría todo de nuevo, si fuera necesario, para garantizar que ella tuviera derecho a vivir sin miedo. En los días siguientes, Antonio comenzó a ser reconocido por otros padres y miembros de la comunidad, no solo por su valentía, sino por la forma en que siempre estuvo al lado de Lucía. Él no se consideraba un héroe. De hecho, prefirió permanecer en las sombras, cuidando a su hija, pero sabía que su viaje, aunque personal y doloroso, había tocado la vida de muchas otras personas. También comenzó a comprender que el dolor y la lucha, aunque pesados, habían dado lugar a algo positivo, algo más grande de lo que pudiera haber imaginado. Su historia y la de Lucía ya no se trataba del sufrimiento vivido, sino de la superación, del coraje para luchar y de la fuerza del amor incondicional. El impacto de todo lo que ocurrió en esa escuela resonó en toda la ciudad. Antonio sabía que el camino hacia el cambio aún sería largo, pero sentía una sensación de paz dentro de sí. Nunca imaginó que este viaje de dolor y desesperación lo llevaría a un lugar donde finalmente podría ver a su hija siendo la niña que siempre estuvo destinada a ser, libre de miedo e inseguridad. La transformación de Lucía no fue instantánea, pero con cada pequeño paso que daba hacia la recuperación, Antonio se sentía más aliviado. Ella ya no lo miraba con los mismos ojos ansiosos de antes, sino con una tranquila confianza, como si finalmente creyera que con su padre a su lado, nada podría volver a hacerle daño. Un día, después de semanas de no saber nada de lo sucedido, Lucía se acercó a Antonio mientras él estaba en la sala organizando unos papeles. «Papá», dijo con voz suave y vacilante, «¿crees que la señora Valdés se arrepentirá?» Antonio la miró por un momento, sintiendo el peso de esa pregunta. Sabía que Lucía aún tenía dudas, aún intentaba comprender qué había pasado y por qué se permitió todo aquello. «No lo sé, mi amor», respondió con una sonrisa triste, «pero lo importante es que ahora estás a salvo y nadie volverá a hacerte daño». Lucía asintió, todavía con un brillo de incertidumbre en los ojos, pero algo en su postura mostraba que estaba empezando a creer en las palabras de su padre. Lucía seguía recuperándose, pero cada día se acumulaban pequeñas victorias.
Ella empezó a hablar sobre la nueva escuela con más entusiasmo y por más simple que fuera, significaba el mundo para Antonio. Sabía que heridas no sanaban inmediatamente, pero cada conversación que tenía con él sobre amigos, sobre aprender cosas nuevas, sobre el simple acto de sonreír a lo largo del día, eran señales de que la sombra del miedo finalmente se estaba disipando. Antonio, por su parte, también sintió que le habían quitado un gran peso de encima. El alivio ahora era palpable. Finalmente pudo respirar sin sentir el peso de la responsabilidad aplastándolo. Mientras la vida de Lucía se estabilizaba, Antonio reflexionaba sobre todo lo vivido. Sabía que las cosas podrían haber sido diferentes si la escuela hubiera actuado con más rapidez y firmeza. Pero al mismo tiempo, sentía que su lucha había sido importante. Quizás era necesario despertar a otras personas, hacerles comprender la importancia de proteger a los niños y no permitir que se abuse de la autoridad. Luego se preguntó si tendría el mismo nivel de coraje si enfrentara otra batalla en el futuro. Pero al mirar ahora a Lucía, con su sonrisa genuina y su creciente confianza, supo que había cumplido su papel, y al menos por ahora, eso fue suficiente. La escuela, ahora en reconstrucción, se ha convertido en un lugar más atento, más vigilante. Antonio se enteró que padres de otros niños comenzaron a organizarse, exigiendo más transparencia en las instituciones educativas, cuestionando la verdadera naturaleza de lo que ocurría dentro de las paredes de esas aulas. Sabía que este era solo un primer paso, pero uno importante. Valdés había sido destituido, Herrera estaba bajo investigación, y sin embargo, Antonio sentía que su viaje estaba lejos de terminar. Quería asegurarse de que la lucha no fuera en vano, y aunque las cicatrices de Lucía tardaran mucho en desaparecer, estaba seguro de que la verdad siempre prevalecería, por mucho que el sistema intentara ocultarla. Al final de todo, mientras caminaban juntos una tarde, Antonio miró a Lucía sintiendo una profunda gratitud por todo lo que habían enfrentado. La lucha, el miedo, el dolor y la pérdida aún estaban frescos en su memoria, pero allí, con su hija a su lado, sabía que en el fondo las cosas estaban mejor. Prometí que nunca te dejaría sufrir otra vez, dijo con una sonrisa sincera. Lucía lo miró y por primera vez en mucho tiempo respondió con tranquila confianza: Lo sé, papá, y tú me lo hiciste creer. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emoción y valentía. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte para que más personas puedan descubrir estas inolvidables historias. Nos vemos en la próxima historia aquí en Aventura y Corazón.